En este video explicaré y demostraré la ecuación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema conformado por un fluido, y también explicaré las fuerzas que se ejercen en ese sistema. Para la demostración de la ecuación de la cantidad de movimiento lineal, parto del teorema del transporte de Reynolds, que relaciona un volumen de control y un sistema mediante una propiedad extensiva, que sería B mayúscula, y a la vez este B minúscula sería la propiedad extensiva dividida entre la masa. Como estamos analizando la cantidad de movimiento lineal y esta cantidad es una propiedad extensiva, por lo tanto el B mayúscula sería la cantidad de movimiento lineal, sería la masa por la velocidad, y el B minúscula sería la velocidad. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas externas de un sistema, en este caso conformado por el fluido, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal de ese sistema respecto del tiempo. Entonces, si reemplazamos el B mayúscula y el B minúscula en el teorema de transporte de Reynolds, en esta parte tendría la derivada de la cantidad de movimiento lineal del sistema respecto del tiempo, que sería, por segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas externas. Ahora explicaré las fuerzas externas que actúan en el sistema conformado por el fluido. Las fuerzas que actúan en un sistema son dos tipos de fuerza, que serían las fuerzas superficiales y las fuerzas de cuerpo. La primera son fuerzas que se ejercen en la frontera de la superficie del sistema, que son la fuerza viscosa, la fuerza de presión o también la fuerza de tracción que se ejerce en cada línea de corriente en la superficie del sistema. Como este sistema está pasando por un volumen de control, en un determinado tiempo este sistema va a ser igual al volumen de control. Por lo tanto, estas fuerzas superficiales van a ser las fuerzas ejercidas en la superficie de control. Por otro lado, las fuerzas de cuerpo son ejercidas dentro del sistema o dentro del volumen de control, y son las fuerzas de gravedad. Ahora, las fuerzas superficiales, que se representan con la letra T, son fuerzas por unidad de área. Esto quiere decir que su unidad es Newton por metro cuadrado. Esta fuerza T es la fuerza que se ejerce en cada partícula en la superficie de control. Por lo tanto, la fuerza total vendría a estar dado de esta forma. La fuerza superficial es igual a la integral de la superficie de control de la fuerza por diferencial de área. Por otro lado, las fuerzas de cuerpo se representan con la letra B mayúscula, que también es un vector. Son fuerzas por unidad de masa. No, en este caso sería Newton por kilogramo. Son fuerzas que actúan dentro del volumen de control. Por lo tanto, las fuerzas totales, que serían las fuerzas de cuerpo totales, vienen a estar dado como la triple integral del volumen de control, de la densidad, por esta fuerza por unidad de masa, por el diferencial de volumen. Por lo tanto, la suma de las fuerzas superficiales y las fuerzas de cuerpo nos daría las fuerzas externas que se ejercen en el sistema. Y sería de esta forma el resultado. Una vez obtenido las fuerzas externas, lo vamos a reemplazar en la segunda ley de Newton, para después reemplazarlo en el teorema del transporte de Reynolds. Una vez reemplazado las fuerzas externas y la propiedad extensiva, que sería la cantidad de movimiento lineal, en el teorema del transporte de Reynolds, nos queda esta ecuación, que sería la ecuación general de la cantidad de movimiento lineal para los fluidos en un volumen de control fijo. La suma de las fuerzas superficiales y las fuerzas de cuerpo vienen a ser las fuerzas externas, o también la derivada del momentum del sistema respecto del tiempo. Como la ecuación de la cantidad de movimiento lineal es una ecuación vectorial, esta se puede descomponer en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y estas componentes serían componentes escalares y tomarían esta forma. En el eje X tomaría de esta forma, en el eje Y su expresión sería así, y en el eje Z. Y las componentes de la velocidad en X, en Y y en Z serían positivos si la velocidad se dirige en el eje positivo y negativo si se dirige en el eje negativo. Esto quiere decir que si la velocidad en X se está dirigiendo en el sentido de hacia más X, sería positivo, y si va en el sentido de menos X sería negativo, al igual que la velocidad en Y y la velocidad en Z.
Esta ecuación de la cantidad de movimiento lineal en los fluidos es para cualquier perfil de velocidad que adopte el fluido. Pero existe otra ecuación en la cual se asume que el perfil de velocidad del fluido es unidimensional. Entonces, esta ecuación, que sería esta, que es para cualquier perfil, se encuentra otra ecuación en la cual se asume que el perfil sea de esta forma, un perfil unidimensional, en el cual esta integral de la superficie de control vendría a estar dado como la sumatoria de un factor de corrección por un flujo másico por una velocidad promedio. Por lo tanto, si se asume un flujo unidimensional, esta integral de la superficie de control adoptaría esta forma, ¿no? Y este factor de corrección tomaría el valor de 1 si el flujo fuese uniforme, de 1,33 si el flujo fuese laminar y de 1,01 a 1,07 si el flujo fuese turbulento. Ahora, este factor de corrección se demostraría de esta forma, que sería 1 entre el área, ¿no? La integral de la velocidad entre la velocidad promedio. Esta velocidad viene a ser el perfil de velocidad, la ecuación de velocidad real que adopta el fluido. Y esta viene a ser la velocidad promedio. Todo esto al cuadrado, diferencial de área. Para que al final, reemplazando en esta ecuación, la nueva ecuación de la continuidad quedaría de esta forma, asumiendo un flujo unidimensional. Ahora tenemos dos tipos de ecuaciones de la cantidad de movimiento lineal, que sería esta y sería esta. Bueno, eso es todo, gracias.